hablaremos de Giuseppe da Copertino, de quien hablamos muy brevemente hace mucho tiempo. No me acuerdo en qué circunstancia. Pero Giuseppe da Copertino, era el monje volador, era un monje que volaba, positivamente volaba. Pero hablemos de este hombre, situémoslo históricamente, etc. Giuseppe Dessa, tal su nombre, nació en Copertino, en la provincia de Lecce, en Italia. Vamos a reírnos cuando corresponda, por favor. A mí no me molesta tanto, pero por ahí a la gente le fastidia un poco. A mí en realidad me gusta mucho, porque me creo que todo lo que digo es gracioso. Pero resulta que después voy a otros lugares donde no existe este beneplácito, este previo fervor, o este tic, y digo las mismas cosas y no se ríe nadie, y esto me produce una gigantesca decepción. Bueno, el caso es que este hombre nació en el año 1603 en Copertino. Parece que ya desde niño dio muestras de una inclinación hacia la vida religiosa, tal como les conviene siempre a los biógrafos, que prefieren que las inclinaciones aparezcan pronto. A los 10 años, el bueno de Giuseppe pasaba días y noches enteras en oración y en la más completa inmovilidad. En la escuela, esta actitud de inmovilidad y de contemplación constantes le valió el apodo de Giuseppe Boca Aperta. Andaba siempre silencioso y admirando todo lo que lo rodeaba. Una especie de pajueranismo intelectual ejercía. Y cuenta el biógrafo Pastrovici, que fue el que escribió la biografía de Copertino, se llamaba Compendio della Vita, Virtù e Miracoli del Beato da Copertino. Es el libro de Pastrovici. Y cuenta Pastrovici que mientras contemplaba la naturaleza, el bueno de Giuseppe, en su rostro se formaban los más extraños gestos. Perpetua era su boca abierta y su lengua como desprendida. Así. Giuseppe se entregó desde su más temprana edad al ayuno. A veces comía solamente verduras y hierbas, o pasaba redondamente muchos días sin tomar nada. En 1620 entró en la escuela de los capuchinos y su estado anémico era tan profundo que no servía para nada. Se le caían las cosas de las manos y era tan incapaz de realizar los trabajos más sencillos que lo echaron. Tiempo más tarde pudo entrar en la orden terciaria del convento de Grotella. El 30 de enero de 1627 recibió el hábito de novicio. Al año siguiente lo nombraron sacerdote. Giuseppe tenía por costumbre flagelarse, tenía un látigo provisto de clavos, con el cual se surtía periódicamente. Llevaba en el pecho una cadena de la que colgaban objetos de metal con aristas cortantes para mejor lastimarse. Hablaba de su cuerpo en tercera persona y lo llamaba burro. ¿Cómo en tercera persona de su cuerpo? Está bien que hablara de su cuerpo en tercera persona. ¿Cómo va a decir el tipo? Por ejemplo, mi cuerpo siento dolor. Se habla del cuerpo como hacía Copertino, como hace cualquiera que sepa hablar, en tercera persona. A saber, mi cuerpo siente dolor. De hecho es el cuerpo, no yo cuerpo. El cuerpo, no yo. Dos cosas diferentes. Y tenía mucha razón Giuseppe de Copertino, no lo hacía por flagelarse. Distinto es hablar de uno mismo en tercera persona, como hacen los jugadores de fútbol. Porque dice, Dolina se va a ir de este equipo a fin de año, siendo que Dolina es uno. Bien, el caso es que en el convento no caía muy simpático, ¿no? ¿Y por qué? Y porque una serie de prodigios, de los cuales hablaremos más adelante, se hicieron tan frecuentes e inoportunos que sus superiores, que sus superiores le prohibieron la vida comunitaria y lo denunciaron al Santo Oficio. Es decir, el tipo hacía como milagritos. Y lejos de asombrarse o de utilizarlo para demostrar la existencia de Dios,
pues los superiores del convento de Grotela lo denunciaron. Lo denunciaron por milagrero. Y apareció la Inquisición. Apareció el Santo Oficio, se metió en el monasterio de San Lorenzo, en Nápoles. Lo metieron allí para que no jorobara, pensando que el monasterio de San Lorenzo era un lugar poco propicio para los milagros. Lo interrogaron, vino al tribunal ahí de la Inquisición, pero no encontraron cargos contra él los jueces. De todos modos, lo mantuvieron en observación. Y fue en ese momento cuando las virtudes de Giuseppe da Copertino se hicieron públicas. Parece que un día en que acababa de terminar la misa en la misma capilla del Santo Oficio, Giuseppe lanzó un grito, se elevó en los aires y fue a posarse entre las flores del altar. Allí permaneció un momento bajo la mirada estupefacta, imagínense, de los asistentes. Luego lanzó otro grito y voló hasta el fondo de la iglesia, donde se dejó caer suavemente y de rodillas. Imagínense, esta proeza violentó muchísimo a la Inquisición y lo mandaron preso a Roma para que fuera examinado por el Papa Urbano VIII. Este papa era conocido por su espíritu culto, por su escepticismo y por sus poesías latinas. Cuando Giuseppe se arrodilló para besarle el pie al Papa, emocionado, se elevó en el aire lanzando su grito habitual y permaneció cerca del techo de la sala hasta que el Papa Urbano le dijo que ya era suficiente y que bajara al suelo como todo el mundo. A pesar de su escepticismo, Urbano VIII no tuvo más remedio que declarar que si Giuseppe moría antes que él mismo confirmaría la autenticidad del prodigio en el proceso de canonización. Si es que lo iban a santificar, él iba a avalar esa santificación. En abril de 1639, Giuseppe fue enviado a Asís. El padre superior de la Basílica de San Francisco recibió al monje prodigioso como si se tratara de un impostor, de un intrigante. Y allí el pobre Giuseppe sufrió todo tipo de vejaciones que se prolongaron durante 2 años. Durante ese tiempo no hubo prodigio alguno. Giuseppe aceptó los castigos con respeto, con humildad, mitad contento, mitad defraudado. El superior de Assisi envió una carta a Roma asegurando que da Copertino era un impostor, que realmente no hacía prodigio alguno. Fue entonces cuando Giuseppe entró en la basílica, que se encontraba llena de gente, se elevó bruscamente por encima de los asistentes y recorrió por el aire los 18 metros que lo separaban de una imagen de la Virgen pintada en lo alto. La besó piadosamente y bajó despacito. A partir de entonces, los vuelos de Giuseppe fueron innumerables. El siguiente aparece en el Acta Santorum del Vaticano, allí donde se anotan los prodigios de los santos. Parece que cierto día quiso sorprender a las monjas de Santa Clara y mientras las monjas cantaban la antífona Veni Sponsa Christi, Giuseppe surgió de pronto, volando desde un rincón, y se precipitó sobre una de las monjas, la tomó de la mano y la hizo girar por los aires. Luego lo hizo con varias de ellas en varias ocasiones. El caso es que empezaron a llegar interesados de distintos lugares de Europa. Todos querían conocer al monje volador. El embajador de España en Roma, Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, duque de Medina y de Castilla, viajó hasta Assisi junto a la esposa para ver a Giuseppe. Lo encontraron solo en su habitación, quedaron muy impresionados por su austeridad. Giuseppe voló, el duque, la duquesa y varias personas del séquito se desmayaron. En fin, otro grupo de testigos estaba formado por Juan Federico de Brunswick, el duque de Sajonia, que era luterano, Georg Sittig y el filósofo y matemático y amigo de este programa, Leibniz, el de las mónadas, que era protegido, por cierto, del duque de Sajonia. Fue en febrero de 1651, andaban de viaje por España, por Italia, pasaron por Asís e intrigados por los rumores de milagro que andaban por ahí, se las ingeniaron para ver a Giuseppe sin que Giuseppe lo supiera. Lo espiaron. Se metieron en secreto por una escalera privada hasta la puerta de la capilla donde el monje solía orar
y en un momento dado lo vieron elevarse en el aire. Voló hacia atrás, parece, como los colibríes, una distancia de 5 pasos, y se quedó ahí suspendido un ratito. Y el duque de Sajonia, Juan Federico de Brunswick, que como se ha dicho era luterano, quedó tan impresionado que decidió convertirse al catolicismo, lo cual sin duda no formaba parte del programa de viaje. Hay que decir, sin embargo, que la posibilidad de volar nunca terminó por ser bien vista dentro de la iglesia, ¿no? Desde que Giuseppe da Copertino llegó a Asís hasta su muerte, el 18 de septiembre de 1663, el monje fue excluido del coro, de las procesiones y del refectorio por los trastornos que ocasionaban sus continuas elevaciones. Imagínese, un hombre que vuela siempre es un trastorno. Si ya en aquel entonces nos trastornaba la posibilidad de un hombre volador, imagínese ahora. No lo llevarían a ninguna parte, y menos al cine. Se sabe que todos los volátiles tienden en el cine a volar hacia la pantalla por la luz, con el consiguiente fastidio de los espectadores que gritan: corran ese monje que no me deja ver cómo se hunde el Titanic. Parece ser que las levitaciones se producían principalmente bajo el efecto de la admiración. Cuando algo lo admiraba a Giuseppe, ya fuese una flor, un cuadro, un paisaje, una música, una estatua, pues volaba. Parece que un día echó a volar al admirar la geométrica hermosura de un erizo de mar. A veces se le caían las sandalias cuando volaba. Bueno, pero este era un inconveniente menor. O sea, dejar de volar solo por el fastidio de bajar a recoger la sandalia es tener poca afición por los milagros. Ahora bien, el Papa Urbano VIII, deseoso, decía él, de testimoniar que el monje de Copertino había volado, había realizado una hazaña contraria a las leyes de la naturaleza, fue el mismo que firmó la condena de Galileo. El mismo Papa, O sea que presenció o condenó los descubrimientos que permitirían a Newton formular las leyes de la gravedad y santificó a quien violaba estas leyes aún no promulgadas. Dirán algunos, toda vez que Newton aún no había formulado sus teorías, era más fácil volar entonces. Después apareció Newton y legisló, y ya entonces todos quedamos sujetos a estas normas que nos hacen ser graves. Entonces las manzanas no caían. En fin, 100 años más tarde, el Papa Benedicto XIV canonizó al monje volador y se destacó que testigos oculares de indiscutible honestidad dieron testimonios de los prolongados vuelos del siervo da Copertino. Es cierto que testigos oculares de indiscutible honestidad han certificado las macanas más extraordinarias, pero parece que volaba. También bajo la orden del mismo Papa se publicó la biografía de Pastrovicchi, aquel libro, el compendio de la vita, virtue miracoli del Beato Giuseppe da Copertino, del que hemos hablado al comenzar esta charla. No era Giuseppe, el austero Giuseppe, el primero en volar. Desde la antigüedad, la levitación es mencionada y considerada signo de posesión divina, y entonces todos juran que el filósofo Jámblico, el neoplatónico, que nació allá por el año el año 280, finales del siglo III, fue visto por sus discípulos mientras meditaba suspendido en el aire. Teodoreto y Gregorio Nacianceno relatan que, con motivo de su iniciación en los misterios de Diana en Éfeso, Diana no era otra que Artemis, ¿no? El emperador Juliano fue elevado del suelo con su maestro el asceta Máximo.
y muchos testimonios demuestran que en Occidente la levitación se asociaba con la santidad mucho antes del cristianismo. Se la tenía por un prodigio que sobrevenía en los momentos de piedad intensa, igual que la iluminación del cuerpo. Filóstrato habló de brahmanes indios que se elevaban en el aire durante la oración. En el budismo, en el taoísmo, en el islamismo aparecen toda clase de testimonios. Ninguno fotográfico o fílmico, pero muchos testimonios de gente que lo ha visto, o de gente que conoció gente que lo había visto. Nosotros hemos hablado, algunos de ustedes conocerán la historia de Luciano, el canicita volador, y también hay muchos testigos que dicen haberlo visto volar, y hasta hay una foto donde se lo presenta el canicita a una cuarta escasa del suelo, que muchos dicen que fue un salto oportuno más que un verdadero vuelo. Al parecer el hombre volaba, pero según dicen también había una leyenda según la cual el don del vuelo le había sido concedido a Luciano de un modo precario. Volarás, Luciano, le había dicho el hechicero que lo había distinguido con ese don, hasta que alguien conozca tu historia. Y ya se sabe que cuando uno vuela nunca falta un buen corneta que cuente. Y pues ya vinieron los cronistas y los escritores y lo precipitaron a Luciano para siempre. ¿A quién podemos dedicar esta charlita acerca de Giuseppe da Copertino, el monje volador? A él mismo. A él mismo, porque era un hombre de vuelo austero, poco escandaloso y poco amigo de darse dique. Si volaran algunos, que yo me sé, pues estarían todo el tiempo floreándose desde el aire, con piruetas, echando humo y escribiendo Safak en el azul de la tarde. Pero este no, volaba. Y volaba cuando sentía admiración. Y volaba mucho, quiere decir que era hospitalario con las admiraciones. También conozco gente que si la admiración los hiciera volar, permanecerían igualmente como un ancla en la tierra, porque nada los admira. Hay gente que ha decidido no admirarse por nada para demostrar con eso su superioridad. Si solo me admiro de lo que me es superior, resultaré mejor cuanto menos cosas me admiraren. Pues bien, se lo dedicamos también a aquellos que por la liviandad de su corazón y su espíritu y por la facilidad de sus admiraciones son más propensos al vuelo que otros. ¿Y con qué podemos ¿Por qué gritaría, Alejandro? ¿Cómo? ¿Por qué gritaría? Digo, eso, vio que el vuelo... Ajá. Se me ocurrió, le digo, bueno, ¿dolerá volar? ¿O qué le pasará en el alma a esta persona que se emocionaba y se le escapaba un grito? Bueno, muchos de nosotros sabemos, ¿no?, volar. ¿Quién no ha volado en sueños? Yo vuelo en sueños con una estrategia que se parece a la de un salto prolongadísimo. Pero he sabido que otros vuelan de diferente modo. Y no faltará el que necesita estimularse con gritos, como gritan los karatecas cuando se aprestan a dar un golpe, que después de todo le insume mucha energía. A lo mejor por eso gritaría Cupertino. ¿Qué sé yo? ¿Por qué gritaba Rolón? Me asombró, Alejandro. Algunas cosas sí, pero no porque grita la gente cuando vuela. Bueno, en todo caso también dedicamos esta charla a aquellos que cuando vuelan gritan. Me gusta. Note el oyente de buen gusto que durante toda esta charla acerca del vuelo de una persona nos hemos abstenido de los tópicos metafóricos tales como volar es también soltar la imaginación hacia distritos desconocidos, etcétera. Yo también vuelo porque en la noche cierro los ojos y me parece que, etcétera, etcétera. No. Cuando yo digo un tipo vuela, digo un tipo vuela. Esa clase de milagros me impresionan, no los poéticos, que también me impresionan, pero de otra manera.
Ilustraremos, pues, esta charla con un tango cuyo título parece designar a Copertino, que pasó por el mundo sin hacer más ruido que el de unas alas invisibles. Ave de paso canta para vos, Giuseppe, Charlo.